Si te digo que eres un cínico, probablemente me darías un golpe o soltarías un insulto en mi contra, o por lo menos te ofenderías. Pero claro, eso pasa por el sentido con el cual hoy en día entendemos la expresión cínico. Sin embargo, la palabra representa más que solo una bola de inadaptados sociales. Por eso, siguiendo con esta saga en el canal, hoy veremos esta escuela filosófica que hasta nuestros días tiene sus adeptos. Y convengamos, quizás algunos de ustedes tengan actitudes afines a esta filosofía, sea que nos demos cuenta o no. Pero ser un cínico no debería tomarse por lo menos a priori como un insulto, aunque es cierto que el significado de la palabra cínico ha variado a lo largo de los siglos. Por ello, en nuestros días ser un cínico tiene una carga negativa importante, pues nos transmite la idea de una persona que ve con desconfianza las muestras de bondad y honestidad ajenas. Entonces, ¿qué deberíamos entender por ser cínicos y cómo se originó esta filosofía? Bueno, para verlo, hagamos un poco de historia. Ser un cínico hoy podría entenderse como aquel que se expresa con cierta incorrección política o alguien que no tiene problemas en ofenderte gratuitamente, con la salvedad de que, cuando lo hacen, siempre se escudan cobardemente en la ironía, en la burla o el humor. Sin embargo, en realidad estas características no son exclusivas de los seguidores de esta filosofía, ya que tranquilamente puedes haberte cruzado o con un cínico o con un idiota que no tiene filtro en sus palabras, los cuales lamentablemente abundan hoy en día, ya que al parecer todo el mundo cree que debe opinar sobre todo, pero que no se preste a confusión. Hoy, como servicio a la comunidad, distinguiremos entre zoquetes y seguidores de la filosofía cínica. Para ello, demos un paseo por el siglo IV a.C. Allí nos encontramos con el origen de esta escuela filosófica tan particular, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, algunos dirán que no era una escuela, sino más bien una corriente, pero no nos pongamos exigentes. Aunque no negamos que es cierto, ya que los cínicos no cumplían con el estándar de las escuelas filosóficas de aquel tiempo, pues ellos eran todo menos formales, ya que según ellos no estaban dominados por las reglas de la sociedad, por eso desafiaban las normas y costumbres impuestas. Pero, ¿qué detonó el nacimiento del cinismo como filosofía? Algunos postulan que es una continuación de la escuela socrática, pues su fundador, un tal Antístenes, era discípulo de Sócrates, quien aún sigo creyendo personalmente que es un personaje inventado y que nunca existió. Pero bueno, es un problema mío. Se cuenta casi como una anécdota mítica que el fundador del cinismo quedó impactado por la reacción de Sócrates ante su condena a muerte. Lo que se cree que influyó en Antístenes fue la imperturbabilidad de Sócrates frente a la muerte, pues aunque parece estar claro que don Sócrates no quería morirse, sin embargo, renunciar a sus ideas y pedir clemencia le parecía transigir en sus principios, traicionar lo que era y lo que enseñaba. Pero bueno, esta no es la biografía de Sócrates. Pero en conclusión, el filósofo Sócrates, para defender esa postura, estaba dispuesto a morir si con ello establecía un punto. Ahora bien, yo pienso, ¿no? ¿Eso es un síntoma de fanatismo o es la virtud de permanecer bajo tus principios aún enfrentando la muerte? Te traslado la pregunta a ti. ¿Vale la pena morir por nuestras ideas? ¿Tú lo harías? ¿Morirías por tus ideas? Pero bueno, si esta historia es cierta y si realmente existió Sócrates, entonces esto lo convierte en un mártir de la filosofía, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, convengamos que hoy en día casi nadie muere por sus ideas. La mayoría prefiere más la postura del humorista Groucho Marx, a quien se atribuye la frase: "Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros".
Bueno, pero volvamos a la historia de los cínicos. Al parecer, todo este proceso de martirización de Sócrates les impactó profundamente, en particular a Antístenes, por lo cual él decidió que debía transmitir a las generaciones siguientes esa capacidad de autogobierno. Por ello se cree que de esta idea nace la filosofía cínica. Es esa postura ante la vida, la cual nos anima a dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen atención porque no son importantes sino superficiales. Pero bueno, aquí entre nosotros, esta ideología tampoco es que descubrió la pólvora, ya que ideas similares no eran algo novedoso para aquel tiempo, sino una copia de copias y de copias. Quizás sea, como dijo irónicamente un filósofo urbano de nuestro tiempo, solo Dios inventa, nosotros copiamos. Pero bueno, así, detalles más, detalles menos, nació esta escuela de pensamiento y a modo anecdótico, les cuento un detalle quizás superficial o quizás profundo, eso lo decidirán ustedes. Pero la cuestión es que esta escuela filosófica eligió como su base de operaciones o su lugar de reunión un espacio poco común o de poco prestigio para una escuela filosófica, pues dicen que se reunía en un gimnasio en las afueras de Atenas, lejos del centro neurálgico de la ciudad. Y este detalle representa un gran simbolismo, pues los cínicos se consideraban también en los márgenes o en las afueras, digamos, desde un punto de vista ideológico, obviamente. Pero este gesto les daba como un poco de más sabor al show, ya que era una forma de mostrar el inconformismo con aquella sociedad que los rodeaba. Era un desafío a esas convenciones. Por eso, si trajéramos esas ideas a nuestro tiempo, ¿cómo creen ustedes que verían los cínicos modernos esta sociedad en la que vivimos? De seguro les habría molestado, ¿verdad? Pues estamos gobernados por esta ideología tan común, caprichosa y arbitraria llamada lo políticamente correcto. Pero bueno, ¿por qué se les llamó cínicos? Como casi todo en la historia, comenzó como un apodo o un sobrenombre burlón, que los demás les adjudicaron a esta escuela filosófica. Unos dicen que vienen del nombre del gimnasio donde se reunían, el cual se llamaba Cinosargo, que en griego sería algo así como perro blanco, perro veloz o perro blanco veloz. Vaya a saber. Bueno, no importa. Entonces, de ese nombre Cinosargo se descompuso el apodo cínicos. Sin embargo, otros dicen que el nombre cínicos viene de la palabra griega kínicos, que significa perruno o de actitudes perras, como alguna de mis vecinas. Bueno, no, borren esa parte. ¿Por qué mantuvieron como nombre una descripción tan despectiva? Bueno, para los cínicos, esta descripción no era una ofensa. Convengamos que no eran los más populares del barrio, pues ya para aquel tiempo les caían mal a muchos, aunque es bueno mencionar que se lo tenían bien ganado, pues las actitudes de los cínicos molestaban a sus vecinos y a las autoridades, ya que ellos no querían colaborar con el desarrollo de aquella sociedad y hasta se negaban a prestar servicios para los demás. Por esa razón se les apodaba perros. Sé que muchos dirán, qué tierno apodo, pero no. En las sociedades de la historia clásica, salvo algunas excepciones, los perros no tenían el estatus de miembros estimados de la familia. No verías a una persona y a un can comiendo en la misma mesa de un bar. No eran pet friendly los griegos, ya que para ellos los perros eran solo bestias esquivas y de hábitos desagradables. Por ello, describir a alguien como de actitudes perrunas era un insulto. Sin embargo, en una demostración enorme de resiliencia, los cínicos tomaron ese apodo despreciativo y lo convirtieron en su bandera, pues se reconocían como los filósofos perros. Ellos lo sentían así, no por ser perros domesticados y simpáticos que mueven la cola para sus amos, no. Ellos eran como perros salvajes, esos que tiran mordiscos a quien se atreva a acercarse a ellos. Por esto tomaron esa imagen y la convirtieron en un símbolo para su filosofía y su forma de vida. Por eso, si le damos un vistazo a las posturas de los cínicos, podríamos llegar a creer que solo son una continuación de la escuela socrática, y quizás lo sea, ya que los socráticos postulaban que la felicidad no se encuentra en la búsqueda de posesiones materiales,
ni en los placeres de la carne. Cuando me refiero a placeres de la carne, no me refiero a que rechazaban el comerse un jugoso churrasco, sino a los placeres sensuales. Para el amigo Sócrates, la verdadera felicidad es el resultado de una vida dedicada a buscar la virtud. Ese era uno de los fines más importantes para la humanidad, según él. Por ello, renunciaban a la búsqueda de lujos materiales o los esfuerzos innecesarios. Para lograrlo, Sócrates decía que había que llevar una vida moderada, sencilla y sobria. Ahora bien, ¿tú qué piensas? ¿Llevar una vida sencilla y sin lujos es la clave de la felicidad? Recuerden que para la mayoría de los filósofos hacer filosofía era una forma de vida. Ellos no concebían que uno solo se dedicara a la reflexión teórica, dando esa extraña sensación, que no sé si les ha pasado, de que los filósofos son solo tipos con mucho tiempo libre que se creen más inteligentes que el resto solo por cuestionar todo y a todos. Pero bueno, retomando el punto, en el caso de los cínicos llevaron lo de vivir la filosofía al extremo. Pues mientras Sócrates decía que la virtud era uno de los principios fundamentales, para los cínicos la virtud era el único principio al que debe aspirar el humano, ya que para ellos llevar una vida de placeres y lujos no era solo una distracción, sino también una maldad. Por ello, en una sociedad donde todos son aduladores, falsos, mentirosos, inmorales y ventajistas, los cínicos eran bichos raros. Teniendo estas posturas, se convirtieron en antisociales y sentían un profundo desprecio por quienes no compartían sus ideas. Eran así un poco gracias a Sócrates, quien se despachaba a gusto criticando las ideas ajenas como inferiores a las suyas. Todos eran estúpidos salvo él, el gran Sócrates. Sí, era muy humilde el tipo. Y siguiendo ese espíritu es como los cínicos también tomaron estas actitudes tan desagradables que los convirtieron en los perrunos, pues ellos veían necesario señalar con el dedo que todo esto que nosotros consideramos llevar una vida normal, para ellos era absurdo, pues consideraban que son convenciones impuestas por un sistema que está por encima y por fuera de nuestro control. Ellos consideraban que este sistema es el que nos empuja a ir tras un estilo y metas que también nos fueron impuestas, algo así como lo que postuló Nietzsche acerca de que las normas sociales son más bien límites que una sociedad de inútiles mediocres les imponen a las mentes superiores para mantenerlas sometidas. Así era para los cínicos. Ellos veían detrás de la sociedad una gran maquinaria, la cual para seguir su curso necesita de cada uno de nosotros, pero que seamos solo un número más, pues no somos importantes, solo somos un engranaje más en una enorme rueda dentada que gira y gira y seguirá girando después que tú y yo ya no estemos aquí. Porque al fin y al cabo podemos creer que somos muy originales, individualistas o muy independientes al decidir el rumbo de nuestras vidas, pero lamento decirte que eso es una ilusión y esa sensación de control y libertad que tienes no son más que los márgenes que nos da el poder central para que tengas la falsa sensación de que esta vida que estás viviendo es la vida que tú elegiste. Pero no es así, ya que lo cierto es que solo somos un ladrillo más en la pared, y nuestras decisiones no son distintas a las del resto del mundo, pues cuando decidimos qué carrera seguir, si nos casamos o si tendremos hijos, si invertiremos en bienes raíces, si compraremos esto o aquello, o si cambiaremos el auto, uno podría llegar a creer que estas decisiones las tomamos por convicciones personales o por nuestra visión de la vida. Hasta puedes creer que esas decisiones te hacen ser quien eres, que te hacen sentir realizado o realizada, pero lo cierto es que no, solo estás siguiendo el mandato social, solo eres un eslabón más en la antiquísima y mecánica costumbre de nacer, crecer, reproducirse y morir. De hecho, ninguno de nosotros puede creer que en realidad sea un disruptivo. Lo que es más, son pocos los que se plantean si podrían vivir fuera de esta sociedad estandarizada. No hablamos de que esté mal o de que esté bien, pero eso
nos mete a todos en la misma bolsa de la mediocridad. Pero no te deprimas, esto es lo que plantean los cínicos, el hartazgo de una masa de gente que tiene miedo a ser distinta, el miedo a pararse al costado del camino mientras la vida en sociedad te pase por al lado. Es como esas personas que creen que por vestir ropa oscura con lemas transgresores eso los hace outsider de la sociedad, pero que al fin y al cabo, sin darse cuenta, son solo más del montón, pues detrás de la confección de esa ropa supuestamente rebelde hay en realidad un cerdo capitalista que te usa de escaparate viviente y se llena de dinero con tu supuesta rebeldía. En realidad no eres muy distinto de aquel que ves vestido de traje y corbata. Todo ese cuestionamiento a la sociedad es lo que sustenta la base del cinismo, una idea muy parecida al nihilismo que planteó Nietzsche. Pero lo que podríamos señalar como un punto de quiebra en la escuela cínica fue la aparición de un personaje particular, un delincuente devenido en filósofo. Ya dijimos que fue Antístenes quien fundó esta corriente, ¿verdad? Bien. Sin embargo, el gran filósofo cínico no fue él. ¿Y cómo es esto posible, dirán ustedes? Bueno, alguien le pateó el asado. El tema es más o menos así. Un fulano llamado Diógenes, proveniente de la ciudad de Sinope, que quizás digan por qué incurrimos en el detalle innecesario de mencionar de dónde venía este hombre, que aunque pudiera parecer un dato inútil, vale la pena mencionarlo. Aguanten un poco y ya verán por qué. Bueno, mencionamos de dónde viene porque nuestro amigo Diógenes era un tipo turbio, un falsificador, hobby que debemos mencionar compartía con su padre, o sea que era un negocio de herencia familiar. Pero allí es donde nos importa de dónde vienen, pues en su ciudad natal los agarraron con las manos en la masa y decidieron echarlos de la ciudad. Esto marcaría la vida de Diógenes y la historia de los cínicos, por decirlo de alguna manera, pues cuando los descubren y fueron desterrados de su ciudad por falsificar monedas, terminaron viviendo en Atenas, y allí es donde conoció a Antístenes y su escuela filosófica. Impactado por las ideas cínicas, Diógenes intentó unirse a esta corriente, pero se ve que en un principio no le caía muy bien al fundador, por lo cual no le hizo mucho caso en primera instancia. Pero Diógenes, que era más pesado que collar de melones, insistió e insistió hasta que le secó las paciencias, y al final Antístenes aceptó tenerlo en sus filas. Pero quizás nunca imaginó que este extraño ladronzuelo terminaría siendo más importante que él mismo, pues Diógenes se convirtió en el emblema de esta filosofía, el gran filósofo cínico, más conocido aún que el propio fundador. Pero convengamos, bien que se ganó la fama el amigo Diógenes. Pues si analizamos la vida de Sócrates, esta fue sencilla. La de su discípulo y fundador de Antístenes, podríamos decir que fue una vida austera, con alguna que otra privación. Pero en el caso de Diógenes, medio que se le fue la mano a este hombre, pues llevó la sencillez y la austeridad al extremo del ascetismo. Y lo cierto es que Diógenes era todo menos normal, y llevó esta idea de despreocupación por lo material y banal a extremos insospechados. Todo para dejar en claro, suponemos, su rechazo a los placeres carnales, aunque ciertas actitudes merecían más un consultorio psiquiátrico que una escuela filosófica. Pero aún así estas actitudes le dieron cierto prestigio entre los filósofos de su época, pues por sus excentricidades él se hizo muy conocido. Por ejemplo, se cuenta de él que esta austeridad la mostró viviendo por un tiempo en un tonel o en un barril, como el Chavo del Ocho. Esto acabo de pensarlo, quiere decir que el Chavo del Ocho vivía en un barril porque era cínico. Chespirito era un filósofo cínico. Pero volviendo a Diógenes, algunos dicen que no era un barril sino una bañera. Bueno, resolvamos esta contradicción de manera civilizada. Supongamos entonces que el barril era su casa regular y la bañera era su casa de verano. ¿Todos conformes? Bueno, continuemos. En fin, estos eran sus únicos bienes. Junto a esto poseía un finísimo manto andrajoso lleno de pulgas y agujeros, además de un morral que es algo así como una mariconera, no sé cómo le llamarán en tu país. Finalmente
finalmente un bastón, el cual no era un adorno o un elemento ortopédico, sino que al parecer este elemento tenía algo de simbólico también, ya que el filósofo lo usaba para establecer su espacio personal. Era como un adelantado en esto del distanciamiento social, pero en el caso de Diógenes no era el COVID la amenaza, pues según él, esa distancia marcada por el largo de su bastón era la distancia que necesitamos mantener de los demás para seguir sintiéndonos libres. Ahora bien, si se te ocurría invadir ese espacio personal, el filósofo te lo hacía saber con un bastonazo en las rodillas. La libertad era la gran obsesión de los cínicos. Ellos fueron los grandes filósofos de la libertad. Decían que la felicidad pasaba por la libertad y que los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para poder ser felices. Si no lo somos, es por causa de nuestra estupidez, porque nos cegamos con las cosas y los bienes materiales que nos mantienen esclavizados. Por ello los cínicos reniegan de las posesiones, pues ellos argumentan que mientras más tengamos, más necesidades y gastos tendremos para mantenerlos o adquirirlos, y eso quita la libertad. Una idea consecuente o similar fue la que siglos después llevaron al extremo los ascetas, aunque había tras su filosofía un motivo diferente, pues estos no buscaban la libertad per se, sino más bien iban tras la supresión de los deseos carnales, para lograr una supuesta elevación espiritual. Pero no nos desviemos, de los ascetas hablaremos más adelante. Así es como Diógenes, para demostrar su desprecio por la sociedad consumista que lo rodeaba, decidió vivir como un mendigo. Comía de la basura y vivía de la limosna. No tenía más que las posesiones que les mencioné antes. En este proceso de mendicidad, él razonó que los animales llevaban una vida más virtuosa que nosotros, pues se preguntó, ¿qué necesitan ellos para ser felices? Solo conseguir el alimento diario. Y consideró que eso era llevar una vida sabia. Por este simple hecho, el cual a Diógenes le dio que pensar y le inspiró a decir que él se había hecho filósofo, gracias a observar a un ratón. Este Diógenes nos dejó dos anécdotas muy graciosas. Una de ellas fue el supuesto cruce de palabras con el gran Alejandro de Macedonia, el emperador griego, quien fue a visitarlo impresionado por la fama de este filósofo. Por ello, cuando Alejandro Magno se presenta delante de él, a Diógenes no se le movió un pelo. Entonces el gran emperador quiso mostrar su poder diciéndole a Diógenes que le pidiera lo que quisiera. Ante esto el filósofo lo miró inmutable y le dijo, ¿te podrías correr que me tapas el sol? Otra de sus anécdotas cuenta que cuando encontró un farol que alguien había dejado junto a su bañera, lo tomó y pensó, ¿qué hago yo con esto? Y se dijo, ya sé, lo prendió y salió a pasear a plena luz del día, acercándose a los grupos que charlaban y diciendo, busco un hombre honesto. Eso es bien de cínico, burlarse de la gente para mostrar el absurdo en ese adaptarse a las convenciones sociales. Pero bueno, no quiero que este video se extienda demasiado, porque después me critican sobre que están muy largos los videos. Pero bueno, sobre los cínicos podemos mencionar dos datos interesantes más. En primer lugar, fueron quienes dieron forma a la corriente estoica de quien hablamos en un video anterior, sobre todo en lo que se refiere al cultivo de la imperturbabilidad, eso de no inquietarse ni preocuparse por cuestiones superfluas, ni por los bienes materiales, ni por aquello que no puedes cambiar. Todo eso se lo robaron a los cínicos, los estoicos obviamente. Además, los cínicos pueden presumir en ser los primeros en contar entre sus filas con una mujer filósofa. Esta se llamaba Hiparquía. En fin, ser cínico, por lo menos antes de Diógenes, no era ser un mal educado, ni creer que todo el mundo debe aguantar las opiniones de uno por más ofensivas o estúpidas que sean. Pero el cinismo va más allá de esto, sino que es una forma simple de ver la vida, sin la carga de los deseos mundanos que enredan la existencia en este mundo moderno. Tú sabrás qué aspectos son más aplicables a tu vida o no. Lo cierto es que la filosofía de los cínicos sigue aún hoy en día dando mucha tela para cortar. Así llegamos al final de un video más. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Será hasta el próximo y gracias por estar allí.